Sí, ahí está. Ujú. Bueno, entonces pues damos inicio a esta segunda iteración del seminario de becarios concernientes ese semestre. Y quiero agradecer a todos los asistentes. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Eric David, de aquí del posgrado del CCM, que nos va a hablar acerca de bordismo y variedades históricas. Adelante, Eric. Gracias, Carlos. Pues primero que nada, gracias a los organizadores por eh, invitarme y pues les voy a hablar un poco de lo que hice para tesina de la maestría. Entonces, esta plática va a ir de menos a más. Entonces, al inicio voy a tratar de ser muy específico con los preliminares y el bordismo, pero conforme vaya avanzando en la charla, voy a empezar a dejar más cosas. Cualquier cosa me pueden ir deteniendo con las preguntas o referencias y con gusto se las voy dando, ¿va? Entonces, primero que nada, ¿cuál es la estructura de la plática? Entonces, vamos a ver lo primero que es los preliminares, que van a ser variedades, haces vectoriales y clases características. Después vamos a ver uno de nuestras dos partes de interés, que es el bordismo. Y vamos a ver quiénes son los generadores del anillo de bordismo omega U. Ya lo vamos a ver quién es omega U en su momento. Y después de eso vamos a ver qué son las variedades tóricas. Y ya para finalizar, vamos a dar los generadores tóricos para este omega y voy a tratar de comentarles por qué nos interesan los generadores tóricos. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que nos interesa es saber qué es una variedad. Entonces, una variedad topológica de dimensión n es un espacio topológico Hausdorff segundo numerable y tal que para todo punto hay una vecindad que es homeomorfa a un abierto de R a la K. Aquí me equivoqué, este debería ser n, el mismo n que está acá arriba, que es la dimensión. Perdón. Y tal que si hay dos vecindades que se traslapan, entonces en donde se traslapan las cartas o las vecindades, puedes pasar de una a otra bajo un homeomorfismo, ¿sí? Es decir, puedes identificar las dos hasta homeomorfismo básicamente. Entonces, eso es una variedad topológica. Entonces, hasta ahorita solo estamos pidiendo que sea topológica. Más adelante vamos a pedir más condiciones, que sea suave, que sea compleja, que tenga estructura spin, orientable. Entonces, ya les voy a ir comentando cuál es cada estructura. Entonces, un ejemplo de estas variedades es el propio espacio euclidiano con los homeomorfismos de identidad. Y más aún, cualquier abierto de regla n es una variedad con los mismos homeomorfismos, con las identidades. Es una variedad de dimensión n. La esfera Sn-1 también es una variedad. Aquí lo podemos hacer con las proyecciones estereográficas. El espacio proyectivo de dimensión n, que este es el conjunto de todas las líneas que hay en R a la n más 1, también es una variedad. Y hay casos en los que es orientable y casos en los que no. Un ejemplo de una variedad no orientada es la banda de Mobius, que esta es lo que obtenemos al identificar, al agarrarnos el intervalo cruz el intervalo y pegarlos pero girando uno de los lados. Entonces esta es la banda de Mobius y también es una variedad, esta es de dimensión 2. Entonces ahora vamos a ver lo que es haces vectoriales. Ok, ya tenemos una variedad, entonces lo que vamos a querer es asociarle haces sobre esta variedad. Y la definición de haces es un poquito más general que solo para variedades. Entonces me voy a agarrar un haz vectorial de dimensión n sobre un espacio topológico B, va a ser un espacio topológico y una proyección de mi espacio en mi base, tal que para todo punto tengo que su preimagen es isomorfo a un espacio vectorial de dimensión n, que es la dimensión de mi haz. Y además cumple que para cualquier punto va a existir una vecindad que, como quien dice, va a trivializar mi haz en esa vecindad. Entonces, por un lado tengo la preimagen y lo que voy a tener es que la preimagen se ve como un tubito con respecto a mi espacio vectorial, ¿sí? Entonces, esto es mi concepto de haz.
y voy a decir que este as está orientado si para todo punto podemos elegir una orientación en la fibra, en lo que está parado encima del punto, y los homeomorfismos que están acá arriba me preservan la orientación. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué más? Ay, ¿por qué avanzó? Ah, sí. Ejemplos. Entonces, tengo el ejemplo trivial. Si quiero que en cada punto se vea como un tubito, pues puedo hacer que todos los puntos se vean así. Y esto es un ejemplo trivial, es el as trivial. Si tengo una variedad suave, el as tangente a esta variedad es un ejemplo de un as sobre mi variedad. Si tengo una variedad suave y esta variedad la puedo encajar en un R a la K, entonces me puedo tomar el complemento ortogonal al as tangente dentro de este espacio en el que la encajé, y eso me da el as normal, que es el que está acá abajo, el nu. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es una estructura compleja? Una estructura compleja en una variedad de dimensión par es una aplicación continua entre el espacio, del espacio total a sí misma, la cual me va a preservar las fibras, que es lo que quiere decir esta frase. Va a preservar las fibras, y para todo punto en el espacio total voy a tener que esa aplicación eh, evaluada en sí misma me va a dar multiplicar por -1. Si se fijan, esto le llamamos estructura compleja porque el J cumple la función de I en los complejos. I por I es igual a -1, entonces es lo que estamos obteniendo aquí. Y estamos agarrándonos todo esto en variedades pares. ¿Ok? Entonces, una estructura compleja sobre una variedad suave es en realidad una estructura compleja sobre las tangentes de mi variedad, y tal que para todo punto va a existir una vecindad y un abierto de C a la N, en donde va a haber un difeomorfismo entre mi vecindad y el abierto de C a la N, y el difeomorfismo va a ser C lineal en todos los puntos. Entonces, si se fijan, aquí tiene más sentido el por qué estamos agarrándonos variedades pares, porque estamos identificándolos con abiertos de los complejos, que son dimensión real par. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco de clases características ahora. Entonces, las clases características, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para poner en términos de dichas clases o de dichos objetos propiedades acerca de mis variedades o de mis objetos. Entonces, lo primero que vamos a ver en las clases de Stiefel-Whitney, y en general en esta parte no vamos a definir qué son las clases, características ni nada por el estilo, para eso hay cursos y libros. Entonces yo solamente voy a decirles dónde viven y qué propiedades puedo poner en términos de mis clases características, que a final de cuentas, en nuestro caso, va a ser la propiedad de ser bordantes en el sentido complejo. Entonces, las clases de Stiefel-Whitney de MIAS van a vivir en el iésimo grupo de cohomología de la base con coeficientes en Z2. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podemos poner en términos de mis clases características el hecho de que mi variedad sea orientada. Entonces decimos que una variedad es orientable si solo si la primera clase de Stiefel-Whitney del AS es 0. Por otro lado, algo que les interesa a los físicos son las estructuras spin, y podemos decir que una variedad admite una estructura de spin si solo si las primeras dos clases de Stiefel-Whitney de mi AS son 0. Aquí estamos fijándonos solo en las primeras, en las clases de Stiefel-Whitney como de abajo hacia arriba. Entonces, si nos fijamos ahora de arriba hacia abajo, lo que va a pasar es que mi as va a admitir L secciones linealmente independientes, siempre y cuando pase que las últimas L clases de Stiefel-Whitney se anulen. ¿Ok? Entonces, si se fijan, estamos obteniendo información acerca de mi variedad y de mi as
en términos de las clases características, que eso es algo para lo que queremos trabajar con ellas. Ahora vamos a ver otro tipo de clases características, que son las clases de Chern. Entonces, la clase de Chern va a vivir, la yésima clase de Chern va a vivir en el dosiésimo grupo de cohomología de la base con coeficientes en Z. Entonces, aquí, si se fijan, estoy utilizando cosas pares, entonces podemos hablar de cosas complejas y por eso nos interesan ellas, porque estamos fijándonos solo en las dimensiones pares. Entonces, una característica de estas clases es que si yo me agarro este polinomio de Chern, que es agarrarme cada clase característica como el coeficiente de una variable a ese grado, entonces este polinomio lo puedo factorizar completamente en términos lineales y resulta que estas cosas que aparecen aquí, al evaluar los polinomios simétricos elementales en esas cosas, me resulta la clase de Chern. ¿Ok? Donde sigma k denota el késimo polinomio simétrico elemental. Ok, ahora, yo me voy a considerar un polinomio que le voy a denotar por p sub n. Entonces, p sub n es elevar todas las variables a la enésima potencia y sumarlas. Este polinomio yo lo puedo expresar en términos de los polinomios simétricos elementales, ya que sabemos que estas cosas son una base. Entonces, P sub n en realidad es S sub n evaluado en sigma 1, sigma k, pero recordemos que sigma 1, sigma k son clases de Chern, porque las puedo evaluar en los elementos A1 hasta A sub n. Entonces, estos de aquí, si los sustituyo por las clases de Chern, voy a obtener lo que llamamos la clase simétrica de las. Entonces, S sub n, evaluado en las clases de Chern, va a ser lo que voy a llamar la clase simétrica S sub n. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me interesa esto? Ahora vamos a ver un poco de bordismo para entender cómo traducir nuestros problemas de interés en esta plática hacia clases características. Aquí solo di algunas características de ellas, pero pues vamos a verlo más adelante. Si hay dudas, les repito, me pueden ir deteniendo. Entonces vamos a empezar con el bordismo no orientado. Entonces, les repito que las variedades que tenemos hasta ahorita no las hemos dotado de ninguna estructura, solo hemos mencionado las estructuras complejas, las estructuras, orientar las variedades, pero no nos hemos restringido a ciertas variedades para trabajar con ellas. Entonces, lo que queremos con el bordismo es una forma de clasificar las variedades de dimensión n enriquecidas con alguna estructura. Lo primero que se nos viene a la mente es clasificarlas sin ninguna estructura, que es el bordismo no orientado. Entonces, yo me voy a agarrar dos variedades cerradas, quiere decir que no tienen frontera, suaves de dimensión n, y yo voy a decir que estas variedades son bordantes si existe una variedad de dimensión superior, una más, con frontera, tal que su frontera es igual a la unión disjunta de estas variedades. Entonces, como que no se entiende muy bien qué es lo que queremos, pues hacemos un dibujito. Y lo que queremos es esto. Tengo mi variedad de dimensión n, mi otra variedad de dimensión n, y las uno mediante esto de acá, que es una variedad de dimensión n más 1, y cuya frontera es esta de acá con esta de acá. ¿Ok? Entonces, este es como que el dibujito que contiene toda la filosofía de lo que estamos tratando de hacer. Así que, ¿qué podemos decir acerca del bordismo no orientado? Entonces, algunas características. La relación de bordismo es una relación de equivalencia. Eso quiere decir que me voy a regresar, que una variedad es bordante a sí misma, o sea, eh, es simétrica, que si yo tengo otra relación de bordismo por acá, las puedo juntar mediante esta, y, ¿qué más? Pues siempre es reflexiva, porque si m y n son bordantes, entonces también lo es n y m en el orden inverso. Entonces, ya sabemos que es una relación de equivalencia. Ahora, si yo me agarro el conjunto de todas las variedades cerradas de dimensión n y cociento por la relación de bordismo, lo que obtengo
es que este objeto es una estructura de grupo con respecto a la operación suma conexa. Y si ahora yo me agarro el anillo graduado, bueno, me agarro la suma directa de todos estos eta sub n, voy a tener que este objeto es un anillo graduado con el producto cartesiano como multiplicación. O sea, si yo me agarro una variedad de dimensión n y una variedad de dimensión m, su producto cartesiano tiene dimensión n más m. Entonces, sí es un anillo graduado. Ok, ahora, como ejemplo, tenemos que eta sub 0 y eta sub 1 son iguales a 0. Entonces, ¿quién es eta sub 0? Estamos agarrándonos variedades cerradas suaves de dimensión 0. Eso quiere decir puntos. Entonces, es 0 porque pues yo solo voy uniendo los puntos con segmentos de recta y ya obtengo que eta sub 0 es igual a 0, es decir, que todos los puntos están relacionados entre sí. Eta sub 1, pues si yo me agarro una variedad cerrada suave de dimensión 1, no queda de otra que ser un círculo, ¿sí? Por el teorema de clasificación de variedades de dimensión 1. Y pues el círculo sí lo puedo hacer bordante a la nada, pues al vacío. ¿Por qué? Porque me agarro el disco que me contiene al círculo como frontera y pues esto ya está haciendo que sea bordante al vacío. ¿Okay? Ahora, eta sub 2 es igual a el grupo Z sub 2 generado por RP2. El hecho de que esté generado por RP2 no es tan... Bueno, para mí no va a ser tan importante. Creo que es más sorprendente el hecho de que tenga orden 2. Ahora, primero vamos a ver el caso de por qué... ¿Alguien habló? No, es un ruido de fondo. Ok. Vale, perdón. Entonces, Oye, primero el pero hecho... bueno, Ajá. aprovechando la pequeña introducción, Sí. ¿cuáles son los inversos en la estructura del grupo del eta sub n? Te agarras la construcción de Grothendieck para Ah, ellos. ok, Te ok. agarras las clases, o sea, te agarras aquí solo las clases y eso te queda un semigrupo y lo que vas a hacer es agarrarte la construcción de Grothendieck para completarlo. Ok, ok. Gracias. ¿No? ¿De qué? Este, ok. Ok. Si me agarro, recordemos que todas las posibles variedades suaves cerradas de dimensión 2 están totalmente clasificadas por el teorema de clasificación. Entonces, pueden ser orientadas, que son suma conexa de toros, o no orientadas, que son suma conexa de proyectivos. Entonces, si una variedad es orientada, entonces, por ejemplo, agárrense el toro vamos a demostrar, bueno, vamos a ver nada más que el toro en realidad es la frontera de la dona, o sea, de rellenar el toro. Esto quiere decir que el toro está en la misma clase que el vacío. Por lo tanto, todas las variedades cerradas orientadas están en la misma clase que el cero. Ahora, si yo me agarro el proyectivo, pues hay una demostración que pueden buscar en internet de que el proyectivo no es ¿cómo se llama? Frontera de ninguna variedad. De hecho, la demostración más clásica usa clases características. Y el hecho de que la botella de Klein, que es difiomorfo a la suma conexa de RP2 consigo mismo, sea bordante a una variedad, es porque si ustedes se agarran el círculo, la botella de Klein la podemos ver como un as sobre el círculo con fibra al círculo. Esto se puede ver con el cuadrito identificando los lados según la botella de Klein. Entonces, con este cuadrito nos fijamos en uno de sus, ¿cómo se llama? Ecuadores, y ese ecuador va a ser un círculo al identificarlo. Entonces, ese círculo lo que voy a hacer es, ¿quién es la fibra en cada punto de ese círculo? Pues me va a hacer otro círculo. Entonces, lo único que voy a hacer es el círculo fibra, rellenarlo. Y eso me dice que la botella de Klein es... bueno, y al cocientar obviamente me va a dar una 3 variedad. Entonces, la botella de Klein es en realidad la frontera de una variedad, que esto me dice que RP2 es de grado 2. Por eso es que me queda este Z sub 2. ¿Vale? Entonces, con eso, ahora, un teorema de estructura sobre el bordismo no orientado nos lo dio Dolt y dice que
El anillo de bordismo no orientado en realidad es el anillo de polinomios con coeficientes en Z2 y elementos x sub i, donde x sub i en realidad está en la dimensión i. Entonces, si i es par, el x sub i va a ser el proyectivo. Si i es de la forma 2 a la r por 2s más 1 menos 1, este de aquí es impar, entonces esto de acá no puede ser proyectivo, y x sub i va a estar en la misma clase que la variedad p con estos parámetros, donde mi variedad p en realidad es esto de acá. Es un producto de la esfera con el proyectivo complejo, módulo, una relación tau que está dada de esta forma, que es tomar los inversos de la esfera y tomar los conjugados del proyectivo. ¿Ok? Entonces, esto es el teorema. Por otro lado, Tom, en el 54, bueno, demostró que dos variedades son bordantes si solo si todos sus números de Stiefel-Whitney coinciden, que esto ya nos está poniendo el hecho de que dos variedades sean bordantes en términos de clases características, que es lo que queríamos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de bordismo para ver cómo se compara con este. Entonces, el bordismo orientado. Dos variedades cerradas suaves de dimensión n orientadas son bordantes en el sentido orientado si existe una de dimensión mayor que tal que la frontera es una de las variedades unión disjunta con el inverso con la otra, pero con la orientación inversa. ¿Ok? Entonces, esto de que sea la orientación inversa, nada más es para que a la hora de hacer las cuentas de que sea relación de equivalencia no haya problemas. Entonces, esta es mi definición de bordismo orientado. Ahora sí nos importa la estructura y ahora estamos restringiéndonos a variedades orientadas suaves. ¿Ok? Entonces, si me agarro otra vez el conjunto de variedades cerradas suaves de dimensión n, módulo la relación de bordismo orientado, esto de aquí vuelve a ser un grupo y otra vez el anillo de bordismo orientado es este de acá, que es la suma directa, con el producto cartesiano como producto. Entonces, un ejemplo es este de acá, que es el de dimensión cero. Son los enteros, porque en realidad lo único que estamos contando es, al agarrarnos las variedades cerradas suaves, entonces tenemos que los puntos traen un signo, que sea positivo o negativo. Entonces, como quien dice, estoy contando la diferencia entre cuántos signos positivos hay y cuántos negativos para ver qué son los enteros. ¿Ok? El anillo de bordismo de dimensión 1, 2 y 3 es 0. Entonces, el 2 no nos sorprende porque el 2 solo aportaba en el bordismo no orientado con las partes, ¿cómo se llaman? No orientadas. Entonces, pues en el orientado menos va a aportar. El 1 sí, pues también teníamos lo mismo. El 3 no es tan trivial de demostrar, pero pues viene en los libros, entonces solo les dejo aquí el dato. El 4 son los enteros y está generado por la clase de CP2 del proyectivo complejo de dimensión 2. El 5 está generado por el grupo especial unitario de dimensión 3, módulo, las matrices especiales ortogonales de dimensión 3. Entonces es un grupo de Lie real, módulo, un grupo de Lie complejo, módulo, un grupo de Lie real. Y pues la acción es por multiplicación. Entonces, aquí están unos ejemplos. Y ahora vamos a ver otra vez ahora las propiedades acerca de mi bordismo, como lo hicimos en el anterior. Entonces, un teorema de Wall nos dice que todos los elementos de torsión en mi anillo de bordismo orientado son de orden 2 a la K. Esto tiene sentido si pensamos que la orientación solo puede ser una u otra. Entonces tiene sentido el hecho de que la base sea 2, ¿vale? Dos variedades, por el mismo Wall, perdón, dos variedades cerradas orientadas de dimensión n son bordantes, sí, solo sí, todos los números de Stiefel-Whitney
coinciden y además todos sus números de Pontryagin. Las clases de Pontryagin no las definí, pero también existen y clases además de las que ya habíamos visto. Entonces ya tenemos caracterizado el hecho de que dos variedades bordantes, dos variedades no orientadas sean bordantes y el hecho de que dos variedades orientadas sean bordantes. Ahora, lo que nos interesa es el bordismo complejo. Primero hay que observar que si queremos repetir las construcciones, tenemos que considerar dos variedades cerradas suaves de dimensión K con estructura compleja. El hecho de que tenga estructura compleja nos obliga a que el K sea par. Entonces, si queremos que exista una variedad de dimensión K más 1 que las contenga como frontera y además que tenga una estructura compleja que al restringirnos a estas dos coincida con las de ellos, entonces K más 1 tendría que ser par, pero K más 1 es impar y por lo tanto W no puede admitir una estructura compleja y no tiene sentido que lo querramos hacer así. Ahora, lo que vamos a hacer es bajarle un poquito la rigidez a este problema. Entonces vamos a definir lo que es una estructura establemente compleja. Voy a decir que una variedad tiene una estructura establemente compleja si el tangente cumple que al sumarle una cierta cantidad de reales, o sea, un as trivial, va a existir un as complejo sobre la variedad que va a ser isomorfo a esta suma. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me dice, que tal vez con el puro as tangente no alcanzo la estructura compleja, pero si le empiezo a pegar ases triviales, sí la voy a alcanzar en algún momento. ¿Vale? Y, ok, una variedad M con estructura compleja es mi variedad con la clase de isomorfismo de ases sobre M. ¿Vale? Entonces, una observación, si yo me agarro las variedades con estructura compleja, aquí le puse cuasi compleja, pero piensen lo mismo, de dimensión n módulo la relación de equivalencia, esto es lo que yo voy a anotar por el anillo, por el grupo de bordismo unitario, y además voy a tener que, igual que en lo anterior, si sumamos todas, voy a tenerlo como estructura de anillo. Sabemos que las de dimensión impar no pueden tener estructura compleja, entonces esto de aquí es 0, al menos. Este de aquí va a ser 0 también, el de dimensión 0. El de dimensión 2 en realidad está generado por la esfera de Riemann. El de dimensión 4 está generado por la esfera de Riemann cruz la esfera de Riemann y por el proyectivo complejo de dimensión 2. Y pues más o menos esto te da idea de cuáles van a ser tus propuestas para generadores. Entonces, lo primero que tenemos que saber sobre la estructura de mi anillo de bordismo unitario es que si nos fijamos solo en si le cambiamos los coeficientes a los racionales, es decir, si le quitamos la torsión, lo que me resulta es que solo hay generadores que corresponden al proyectivo complejo, ¿vale? Entonces, los demás generadores van a tener que ser a fuerzas de torsión. Milnor mostró que dos variedades establemente complejas son bordantes, en el sentido complejo, sí, solo sí, tienen los mismos números de Chern. Entonces aquí están las clases de Chern que teníamos hace rato que no habíamos utilizado. Y ya estamos diciendo cómo se pueden utilizar. Un teorema de Novikov, que este de aquí se diferencia de este en los coeficientes. Entonces acá arriba tenemos coeficientes racionales, acá abajo tenemos coeficientes enteros, y lo que dice es que el anillo de bordismo unitario es polinomial sobre Z con generadores en grado par x, y. Entonces solo nos demostró que es polinomial este anillo, y pues lo que nos interesa es quiénes son estos generadores, ¿no? Que es lo que no nos está dando Novikov. Ahora, un teorema de Buxtaber y Panov nos dice que una clase es generador polinomial de mi anillo de bordismo unitario, sí, solo sí,
sus clases simétricas son de este tipo. Son más menos 1 para estos casos y más menos p para estos casos. Entonces, esto ya me dice cuándo una variedad puede ser generador polinomial de mi anillo de bordismo unitario. Esto es lo que nos va a interesar, los generadores polinomiales. ¿Vale? Ok, entonces vamos a dar generadores. Para esto me voy a considerar la hipersuperficie de Milnor. Me agarro dos enteros y voy a definir mi variedad H y J como un par de puntos en ciertos proyectivos, tal que las primeras y coordenadas del segundo punto son, que cumplen una relación de linealmente independientes con las y coordenadas del otro punto, que es lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, esta es mi hipersuperficie de Milnor y lo que va a pasar es que tiene estas clases características. Es J cuando I es igual a 0, es 2 cuando I y J son iguales a 1, es 0 si I igual a 1 y J diferente de 1, y es esto de aquí si I es mayor que 1. Entonces, haciendo cuentas, va a resultar que estas variedades cumplen lo que me decía el teorema anterior. Es decir, que estas variedades generan multiplicativamente mi anillo de bordismo unitario. Entonces ya tenemos generadores, pero estas variedades como las construí no tienen tanta estructura como quisiéramos, por lo cual voy a buscar ahora variedades que tengan una estructura un poco más rica y de forma en la que podamos calcular cosas sobre ellas y pues sí, haya más objetos. Entonces, aquí les voy a dar un teorema que posiblemente no lo vean muy útil ahorita, pero más adelante sí lo va a hacer. Y para que vean que no es tan rica la estructura, vamos a tener que podemos calcular completamente el anillo de cohomología de la hipersuperficie de Milnor. Y este anillo de cohomología se ve así, se ve como Z en dos generadores, donde este generador es como quien dice el primer espacio proyectivo, este generador es el segundo espacio proyectivo, por así decirlo, y cumplen esta relación, ¿vale? Entonces, esta relación, este anillo de cohomología va a ser importante porque vamos a querer comparar estas variedades de las hipersuperficies de Milnor con unas variedades que vamos a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a ver un poco de geometría tórica. ¿Okay? Entonces, un toro algebraico de dimensión n es un grupo algebraico complejo isomorfo a c menos el 0 a la n. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo voy a conocer como un toro algebraico. Una variedad tórica es una variedad algebraica normal, compleja, tal que existe un abierto de Zariski adentro de mi variedad con dicho abierto isomorfo a un toro algebraico. Este toro, al ser un grupo algebraico, tiene una acción consigo dentro de sí mismo con multiplicación izquierda, tal que se puede extender, bueno, le vamos a pedir que se pueda extender a una acción sobre toda la variedad. Entonces, vamos a ver ejemplos para que se entienda mejor. Entonces, un ejemplo es, pues, el mismo, ¿no? O sea, el toro algebraico ya pedíamos que sea una variedad, por lo tanto, él mismo es una variedad tórica con la acción dentro de sí mismo. Entonces, si hacemos crecer un poquito nuestro ejemplo, lo que hacemos es pegarle los puntos que le faltan para hacer C a la n. Entonces, este C a la n, en realidad, si se fijan, esta es la misma acción izquierda, y pues, en realidad, nada más estamos como completando nuestro ejemplo anterior. Tratando de seguir la misma filosofía y completando hasta cierto punto un poquito más esto, pues me agarro el proyectivo de dimensión n, donde este proyectivo tiene como abierto denso a Cn, que tiene como abierto denso a C estrella a la n. Entonces me agarro la misma acción, pero en las últimas n coordenadas. Entonces, si se fijan, la acción aquí es la misma que la de acá arriba, y es la misma que las últimas n coordenadas de acá abajo, ¿vale? Entonces, estos ejemplos al menos te dan bastante, sí, pues bastante de dónde agarrar, porque las variedades históricas no es algo que
sea súper sintético, sino que sí existen y pues es algo que aparece en bastantes lugares, ¿vale? Ahora, otro ejemplo, que este ya va a ser un poquito más pesado, es que voy a definir lo que es una bandera acotada en los complejos de dimensión n+1. Entonces, esto va a ser una bandera completa U que van a ser una sucesión de espacios vectoriales de dimensión i y cada uno de estos espacios va a contener al espacio generado por los vectores canónicos, por los K son vectores canónicos, y todas estas las voy a clasificar en un espacio que se llama BFN, que es el conjunto de banderas acotadas en Cn+1. Entonces, cada bandera acotada está únicamente determinada por este conjunto de líneas. ¿Ok? Entonces, bueno, donde CL corresponde al generado por el vector canónico. Aquí estamos distinguiendo quiénes son los vectores canónicos de quiénes son las líneas que están fuera de. ¿Ok? Entonces, la acción sobre este conjunto que determina las banderas acotadas es básicamente la misma que ya teníamos, multiplicar entrada por entrada en las primeras n y la última dejarla libre. Entonces, esta acción me induce una acción sobre mi conjunto de todas las banderas acotadas y esto hace de BFN una variedad tórica. El hecho de ser suave ya es un teorema un poquito más pesado, pero como no lo quiero dar, aquí solo se lo pongo como una característica. ¿Ok? Entonces, ya tengo otro ejemplo. Este ejemplo va a ser importante. Recuerden quién es BF sub n, que son las banderas acotadas en Cn+1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora por qué es tan rica la estructura de las variedades tóricas. Yo voy a definir un cono como me agarro R vectores en R a la n y me agarro todas las, o sea, es como si yo me escogiera ciertos puntos y me agarrara todas las rectas que van dentro de esos puntos que están delimitadas por ellos. Esto es lo que quiere decir esto. Me agarro todas las combinaciones lineales con coeficientes positivos de estos vectores, ¿vale? Entonces, esto es un cono. Un cono decimos que es racional si hay un conjunto de generadores de acá, o sea, que estén dentro del cono y que me lo generen, tal que todos los generadores estén en Z a la n, es decir, tengan entradas enteras. Generalmente nos importan los conos racionales. Aquí nada más lo pongo porque aquí se ve que ya nos estamos metiendo a combinatoria, o sea, al mundo de la combinatoria. Entonces, en variedades históricas lo que tenemos es que tenemos ya la estructura de geometría algebraica, que te dice que tienes geometría más teoría de álgebras, anillos, campos. Aparte le estás metiendo una estructura combinatoria, aparte va a tener estructura de geometría convexa al ser conos. Entonces hay más de dónde agarrarse para esto. Estos conos de aquí van a tener ciertas caras que vamos a denotar por BIs, que van a aparecer más adelante. Ahora, solo les voy a poner aquí cómo se relacionan los conos con las variedades tóricas. Y en realidad lo que estoy haciendo es, yo me agarro una retícula de rango n y esa retícula la voy a meter en un espacio vectorial ambiente. ¿Ok? Es decir, tensorizo por R. Por otro lado, voy a agarrarme el toro algebraico y voy a tensorizar por él. ¿Ok? Esto de aquí, pues, como es de rango n, en realidad es isomorfo al toro algebraico de dimensión n. Ahora me voy a agarrar un cono dentro de mi Rn, que es este de acá, y su dual. Entonces voy a denotar por ese sigma el dual intersección los puntos en la retícula. Ahora, ese sigma pues es un conjunto de puntos y ese sigma va a resultar que es un semigrupo finitamente generado y me voy a agarrar el álgebra de semigrupo de ese sigma. Y esta de aquí, al ser ya un álgebra, ya le puedo asociar una variedad algebraica, que es el espectro. ¿Sí? Entonces, la variedad tórica asociada a mi cono es el espectro de CS sigma. ¿Okay? Entonces, aquí ya estamos viendo cómo se relacionan las variedades tóricas y los conos, y hay una correspondencia entre
ellos, que no voy a dar ahorita, pero solo es para que sepan toda la estructura que cargan. Si se fijan aquí adentro también está lo de álgebra de semigrupo, está, pues sí, la combinatoria también ahí con los retículas de rango n. Y pues algo importante igualmente de las variedades es que hay una estructura más débil que ser tórico. Entonces, yo digo que una variedad casi tórica M es una variedad de dimensión par, suave, tal que admite una estructura, admite una acción de C estrella dentro de M y que al cocientar por esa acción me queda un politopo de dimensión N, ¿vale? Entonces esta acción es bastante buena. Y como variedad casi tórica, también están las tóricas. Entonces, o sea, si yo me agarro una variedad tórica que esté asociada a mi politopo sigma, bueno, P, que era el sigma que estaba antes, entonces B sub P es casi tórica sobre mi politopo, ¿vale? Entonces aquí hay más estructura combinatoria, pero aquí recuerden que estamos debilitando a que solo sea casi tórico. Ahora, un teorema que me dice un poquito más acerca de la estructura de la variedad es que si yo tengo una variedad casi tórica, su anillo de cohomología está dado por Z por un anillo polinomial en m variables, donde estas m corresponden a las caras de mi politopo, módulo un ideal i. Estos, perdón, no a las caras, corresponden a las rectas, a los puntos que elegí al inicio, a estas rectas es a las que corresponden. Entonces, el grado de ellas es 2 porque recordemos que son rectas complejas. Y el I es el ideal generado por elementos de los siguientes tipos. Entonces, yo voy a quitar el producto de todas aquellas caras, de todas aquellas rectas que entre ellas no formen una cara como tal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, yo puedo quitar el producto de los lados que están contrarios, porque entre ellos dos no forman una cara, no hay una línea recta aquí en medio. Entonces, eso es una de las cosas que voy a quitar. Otra cosa que voy a quitar es todas las formas lineales de mis rectas, ¿vale? Entonces esas también las voy a quitar. Ahora, la clase total de Chern es el producto de 1 más cada una de estas clases que corresponden a las líneas. Sus grupos de homotopía son 0 en dimensión impar y libres de rango el número de Betti, que este número de Betti en realidad es la jésima. Aquí es el número de Betti 2J. Entonces es la jésima entrada del H vector de mi politopo asociado, ¿vale? Entonces, si se fijan aquí, quiere decir que yo puedo calcular demasiadas cosas sobre ellas porque ya sé cómo son sus grupos de homotopía, ya sé cómo es su clase total de Chern y ya sé cómo son su anillo de cohomología con mera geometría, porque yo ya sé cuál es el politopo, yo ya sé cuáles caras voy a quitar aquí. Entonces, pues todo esto nos está dando bastantes cosas para pensar que sí tienen más estructura. Ahora, algo que tengo que hacer primero es que ya voy a tratar de ver que estas variedades, bueno, que ciertas variedades históricas también son generadores. Entonces, lo primero que voy a hacer es demostrarles que las hipersuperficies de Milnor no admiten acciones del toro. Bueno, no se los voy a demostrar, solo se los voy a mencionar. Entonces, las hipersuperficies de Milnor para i mayor que 1 no admiten acciones del toro que los hagan una estructura cuasi tórica. Entonces, este resultado, lo que teníamos es que estas nos generaban multiplicativamente mi anillo de bordismo unitario. Entonces, al no admitir esta estructura, quiere decir que no son tóricas, porque ni siquiera son cuasi tóricas. Por lo tanto, sí estamos buscando otros generadores distintos a los que ya teníamos, que es algo importante, porque pues, si nada más le estamos dando la vuelta, no tiene sentido. Entonces, las variedades B y J. Ahora sí sigue un poquito más definiciones. Dados dos enteros, vamos a definir la variedad IJ, que consiste de pares
U, W, donde U es una bandera acotada y W es un hiperplano tal que contiene al primer componente de la bandera acotada. Entonces, si yo me agarro mi par U, W, esto lo puedo proyectar en la primera entrada. Entonces, al proyectarlo en la primera entrada, estoy obteniendo una proyección hacia mi conjunto de banderas acotadas, ¿vale? Esto lo último es nada más para la gente que sabe haces, que resulta que este haz que estoy obteniendo al proyectar se separa como una suma de haces como sigue, como la proyectilización de estos haces suma el canónico, digo el trivial, ¿vale? Entonces, estas son mis variedades B y J. Voy a tener que, esta es la proyección que obtuve ahorita y esta es la proyección que teníamos antes. Entonces, tengo una función que es esta f de acá, que me está mandando cada bandera acotada en su primer componente, que era lo que estábamos haciendo antes. Entonces, esta función f, eh, resulta que las funciones de acá van a ser el... ¿Tienes internet? No sé. Buscamos ahora que las clases coincidan para ver qué estas de acá generan. Entonces, como ya sabemos que salen multiplicativamente, lo que tenemos que demostrar es que es de grado 1. Entonces, va a resultar que sí lo es. Y por lo tanto, tengo que las clases simétricas de ellas van a ser iguales. Entonces, ya para terminar, lo que voy a tener es que, por lo anterior, por todo lo que hemos hecho, las clases de bordismo de variedades históricas B y J van a generarme multiplicativamente el anillo de bordismo complejo. ¿Ok? Por lo tanto, toda clase de bordismo complejo tiene una unión disjunta de variedades históricas. Aquí algo que resta ver es que, no se los mencioné, pero en las teorías de bordismo pasa que la unión disjunta, que era nuestra suma en estos grupos, la unión disjunta y la suma conexa, ambas las podemos tomar como sumas. Entonces, el problema aquí es que las variedades históricas, al admitir un abierto denso isomorfo a C estrella, quiere decir que son conexas. Entonces, no me puedo agarrar nada más y decir, bueno, dos variedades históricas forman una, porque no son conexas. Por lo cual, me tengo que fijar ahora en cómo construir la suma conexa y hacerla empatar con la estructura tórica. Entonces, eso es un problema completamente aparte, pero ahorita al menos podemos decir que toda clase de bordismo complejo contiene una unión disjunta de variedades históricas. Con mucha más teoría podemos decir que que cierta suma conexa especial empata con la suma conexa que teníamos. ¿Ok? Y pues esto sería todo. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Eric. La verdad que estuvo muy interesante la plática. Te mando saludos virtuales. Digo, Gracias. te aplaudo virtualmente, ¿no? No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para Eric. Voy a checar el chat. Bueno, pues aquí no hay nada. Aparece. Yo te iba a preguntar, Sí. por ejemplo, ajá, ahorita, ahorita que mencionaste un poco pues de los haces vectoriales, ¿no? No sé Ajá. si hay una relación entre, digamos, los sonidos de bordismo y la K-teoría, por ejemplo, de ciertas variedades. Mm, de ciertas variedades no, pero sí la hay. En el libro ¿cómo se llama? En el libro azul, ahí aparece, cuando están construyendo teorías de homología generalizadas, Ujú. ahí sí aparece el bordismo porque lo que usas es construir ciertos espectros donde aparece que son algo de ciertos conjuntos. O sea, sí hay una relación, pero ya es un poquito más general. O
sea, te tienes que ir al lenguaje muchísimo más fuerte para encontrarla. Pero sí, sí la hay, a final de cuentas, en K-teoría, por ejemplo, si te quedas en cabo, pues estás clasificando los haces orientados, ¿no? Pues aquí es como fijarte en las, ¿cómo se llaman? En, en omega SO, que es el anillo de bordismo orientado. Entonces, sí la hay. Aquí solo les mencioné el bordismo de forma muy simple, pero en realidad el bordismo es una teoría de homología, entonces te puedes meter ahí y verlo como teoría de homología y fijarte qué es lo que pasa cuando te agarras el bordismo de cierta variedad como teoría de homología y los, su categoría de esa variedad. Por ejemplo, en orientados, puedes pensar también en KU, que son los complejos, que son la categoría compleja. Sí, sí la hay, pero ya es un poquito más pesado. Ok. Y también tenía otra pregunta, pero con respecto al bordismo, pero cuando ya como una teoría sobre, o sea, digamos, un bordismo cuaterniónico, por ejemplo, o octoniónico. No sé si existe algo así. En relación a lo que hay con los haces vectoriales, ¿no? Que de pronto se consideran haces sobre los octoniones, cuaterniones. Ajá. Pues sobre los octonios no te puedo asegurar nada. O sea, ahí Ajá. sí es algo que sale de mi capacidad. Pero sobre los cuaterniones, pues haz actuar el grupo SPN, que es el grupo simplicial, que es el análogo al los grupos especiales lineales y unitarios en Ujú. reales y complejos, respectivamente. Entonces haces actuar ese grupo y pues ya puedes hacer tu propio bordismo cuaterniónico. Sobre los octonios, al no ser asociativo, no sé qué problemas genere. Supongo que debe de haber alguien que intenta cosas, porque pues, los octonios los han metido como coeficientes en homología para decir cosas. Entonces, ahí sí, por parte de los octonios te la debo, pero por parte de los cuaterniones puedes hacer cosas. O sea, a final de cuentas vas a tener el mismo problema que con el bordismo complejo, el hecho de que las dimensiones no van a empatar. Ujú. Buscas hacer un análogo a lo que te platiqué aquí que se hizo y pues a ver qué pasa. Ahí, o sea, es lo que yo haría y es lo que tengo entendido que funciona. No sé si alguien haya estudiado eso o qué estructura les haya dado, pero pues ahí lo que estás buscando es las estructuras con la acción del grupo simplicial, el grupo SPN. Porque igual lo que mencionaba de la estructura spin, al final de cuentas estás buscando acciones del grupo spin. Entonces, pues, sí, eso. Sí. Sí, o sea, al final de cuentas es como que, o sea, te basas en el grupo en el que actúas, ¿no? En Ajá. este llamado grupo característico, ¿no? Ujú, sí. Ajá. Ah, ok, ok. Ah, pues muchas gracias. Sí, la verdad, esas eran mis dudas. ¿No? ¿De qué? Sí. No sé si alguien más tenga ahorita alguna pregunta. Yo tengo una, bueno, más o menos. Sí. ¿Vas a seguir trabajando esto en el log o sea, sí se le ve camino o ya No, es... estos resultados ya son viejitos. Entonces, yo lo que hice fue detallarlos completamente, hacer todas las cuentas que no se hacen en los artículos, pero en el doc ya voy a trabajar igual sobre haces vectoriales, pero ahora ya dejando de lado la parte de bordismo. O sea, voy a trabajar con haces vectoriales complejos, pero ahora sobre curvas algebraicas. Entonces, voy a seguir trabajando como con los mismos objetos, pero ya no sobre las mismas bases. Haces vectoriales complejos, sí. Ok, ok. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? De hecho, tenías un resultado, ¿no? Cuando estabas hablando del algoritmo unitario complejo, ¿no? Que se mostró en 2015. Ajá. Ajá, o sea, pues ese me hizo un poco extraño, ¿no? Porque sí, cierto, ¿no? Tus resultados en teoría eran como de los 60 y todo eso. Pum, y luego pegó el brinco, ¿no? En 2015. Sí, Es, pues es que los resultados como tal los dio.
pues Milnor y todos ellos, o sea, aquí está, ve, Tom, Milnor, Novikov, Ajá. y este resultado de Bookstaber, este es del 2015, y pues es que acá estás tratando de solo encontrar o sea, solo asegurar que existen los generadores, cuáles son las condiciones para que dos variedades sean establemente concordantes, establemente complejas, pero acá ya dices, bueno, pues sí, ya me diste unos generadores, ahora, ¿qué tanta estructura va a tener? Entonces, aquí ya no solo estás hablando de que sean bordantes, sino estás hablando de que te generen polinomialmente tu anillo. No. Ya sabes que es polinomial, esto te lo dijo Novikov. Ahora, que sean generadores polinomiales, pues ya viene con esto, ¿no? Entonces, sí, no están relacionados, pero esto sí busca ya algo muchísimo más específico. Sí, sí, ya. Sí, pues igual si no más preguntas, pues te volvemos a agradecer, Eric. Gracias a Muchas ustedes gracias. por invitarme, Muy buena plática. Vale. pues a los que vinieron por venir. Gracias, Eric.